Hola a todos. En este vídeo vamos a mostraros cómo preparar un fichero con fotos para compartirlo con los alumnos o los compañeros de clase. Sin esta clase de fichero no nos será posible usar aprendizaje visual. El proceso se realizará en nuestro PC o portátil. Para este vídeo hemos preparado una serie de fotos que hemos conseguido a través de una web de pago. Esto se debe a que este vídeo tiene carácter comercial, es decir, que nosotros no podemos simplemente coger fotos de internet y mostrarlas en nuestro vídeo. En cambio, los usuarios de Forlan Companion sí que pueden buscar cualquier foto por internet, ya que no las van a usar comercialmente, sino para su uso privado. Debemos recordar que las fotos no deben tener un tamaño mayor de 500 KB, ni unas dimensiones tales que su altura ni su ancho sean superiores a 500 píxeles. Esto es así puesto que en Forlan Companion las fotos se ajustarán a un espacio habilitado para ellas. Si las fotos son enormes, la aplicación usará parte de la memoria local del móvil para adaptarlas a dicho espacio. Si la memoria local supera un valor concreto, esto podría ocasionar que la aplicación se detuviera. Vamos a considerar que somos un estudiante español interesado en aprender inglés. Vemos aquí que tenemos varias fotos de animales. En primer lugar, creamos una carpeta vacía y la nombramos. Podemos llamarla Animales. A continuación, cortamos y pegamos las fotos en esta nueva carpeta. Seguidamente cambiamos el nombre de todas las fotos. Los nombres serán números, esto es, vamos a numerarlas una a una. A continuación creamos un documento de texto, por ejemplo, tipo bloc de notas. Le ponemos un nombre cualquiera, por ejemplo, etiquetas. Ahora entramos en el bloc de notas y escribimos lo que significa cada foto. Empezando por la primera escribimos 1 Grasshopper. En la segunda línea escribimos 2 Owl. Los nombres los escribimos en inglés, puesto que estamos considerando que somos un estudiante o profesor español preparando unas fotos para lengua inglesa. En caso de que estemos estudiando otro idioma, por ejemplo italiano, en la primera línea, junto a Grasshopper, podemos escribir Cavaletta.
Si en vez de enumerar las fotos las hubiéramos nombrado todas en inglés, tendríamos que haber realizado la misma operación con el italiano, duplicando las fotos. Pero como se verá al introducir un álbum de fotos en Forlan Companion, no es necesario duplicarlas. Hay que tener en cuenta que el fichero de fotos se copiará y pegará en la tarjeta SD de nuestro móvil, con lo cual con un fichero de animales es suficiente para varios idiomas. Debemos continuar titulando y enumerando todas las fotos en el bloc de notas. Por último, podemos comprimir la carpeta Animales para que ocupe menos espacio. Ya podemos enviársela a nuestros alumnos o compañeros de clase. Aquí termina la preparación de un archivo de fotos. Para poder ver cómo usarlo en Forlan Companion, no olvidéis ver el vídeo llamado Aprendiendo de forma visual. Hasta el próximo vídeo.